Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. Una palabra profética para Puerto Rico. Ese es el título de este video. Por muchos años hemos estado viendo a muchas personas que dicen ser profetas de Dios, dando diferentes tipos de profecías, de asteroides, de terremotos, de tsunamis, de un sinnúmero de cosas. Y mucha gente va en pos de esas palabras proféticas y de esas supuestas profecías, pero se olvidan de la palabra profética más importante. Como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay una palabra profética, y esa palabra profética se encuentra en las Escrituras. Esa palabra profética que anuncia la palabra de Dios, que menciona 1 de Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4, conocida como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra profética más segura, es la palabra profética más importante, es la palabra que nos da salvación y vida eterna. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a la palabra profética más segura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo le da cumplimiento a las palabras proféticas. Cristo es el centro de la palabra profética. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más adelante en el versículo 36 nos dice: el que cree en el Hijo, el que cree en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquellos que rechazan al Hijo de Dios, aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, están condenados. La ira de Dios está sobre ellos, y en el día final perecerán. Pero por eso nosotros tenemos que proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación, llamando al hombre al arrepentimiento y a la fe en Cristo, para que sea salvo de la ira de Dios que vendrá. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, usted y yo, pecadores, destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, como dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ninguno de ustedes ni yo podemos ganarnos la salvación.
La salvación la obtenemos por gracia, por los méritos de Cristo, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Cristo murió por nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Por él seremos salvos de la ira. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más seremos salvos por su vida. Ese es el mensaje que todo pastor, que todo evangelista, que todo cristiano debe anunciar. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se evangeliza con el evangelio. Se profetiza con el evangelio. Se predica a Cristo crucificado y resucitado, al Cristo que volverá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Anunciamos el pronto regreso de Cristo. Llamamos al pueblo al arrepentimiento. Si usted no ha venido a los pies del Señor, nuestra exhortación es que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios por medio de Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el evangelio y será salvo. Ese es el llamado del evangelio. Esa es la profecía que el cristiano debe proclamar. La profecía más importante que está plasmada en las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace la obra de regeneración para que usted pueda comprender la grandeza del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra profética para el pueblo de Puerto Rico. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios por medio de Jesucristo. Crean en el evangelio. Cristo murió por pecadores, como usted y como yo. Vayamos a los pies de la cruz. Proclamemos al Señor. Esa es la única esperanza que tiene Puerto Rico. Él es la única esperanza que tiene el mundo. Porque Él es aquel que dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Esta es la palabra profética que debemos anunciar. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo.